Mi gente, esta es la afeitadora más bonita en cuestión de diseño que he usado, en cuestión de diseño y en materiales. La más silenciosa que también he usado. Quizás no tan ergonómica como una Babyliss, pero por el resto, mi gente, aquí estamos delante de una afeitadora muy premium por cuanto su precio no es tan alto. Cuesta alrededor de 40 a 50 dólares, depende la oferta, como siempre digo, depende el vendedor, depende si la compras con caja o sin caja. Yo me la compré sin caja, pues la verdad que no la pienso vender, me la pienso dejar para mí. Si no la uso para trabajar, me la pienso dejar para uso personal. Me ha encantado la afeitadora así como se ve. Materiales completamente de metal. Toda la máquina es de metal, sea la parte aquí en la tapa que el cuerpo de acá. Lo único que no sé si será de metal o puede ser un aluminio muy fino o un metal muy fino es esta parte de aquí. En todas las afeitadoras esta parte de aquí es siempre de plástico, ¿ok? Pero aquí no sé si es plástico o no, y si es plástico pues es un plástico muy bueno. Ustedes saben que Medshow no falla, es una buena compañía, los fabricantes deben ser personas muy inteligentes, creo yo, siempre pensando un paso más allá del resto, ¿no? Porque Medshow es una de las marcas de China que yo considero que es la mejor en cuanto a calidad-precio se refiere, porque por esos precios te da unos materiales muy buenos, te da unas cuchillas muy buenas, motores quizás no potentísimos, pero es que no todo es potencia, así que te da unos motores también muy buenos en cuanto sonido, en cuanto batería, el desgaste del motor. No, allá están haciendo las cosas pues muy bien la marca Medshow, que ya saben que estos son los mismos fabricantes que JRL. JRL también tiene esta afeitadora que es exactamente la misma. Entre esta y la JRL cambian los materiales. La JRL es de plástico, esta es de metal. La JRL se ve hermosísima, elegante, así como es la máquina también, que es muy elegante la máquina JRL 2020C B, ok, esa es la última versión que sacaron. Quizás no habían tantos arreglos en esa máquina, pero es que no eran necesarios. Ya les voy a traer el revisado de esa máquina y van a ver de lo que les hablo. De todas maneras, acá entre esta y la JRL, yo prefiero esta por los materiales. Me gusta más el metal, ¿no? La JRL está también elegantísima, se ve bonita, pero prefiero los materiales de acá. En cuanto al precio, la JRL creo que cuesta 40 euros más porque vale 90, pero es más accesible encontrarla ya en el continente americano, la afeitadora de la JRL, ¿no? Yo pienso que es muy buena. Yo no les estoy diciendo que una es mejor que la otra, simplemente les estoy diciendo que es la misma, pero en cuestión de materiales y en cuestión de diseño, yo creo que, o sea, esto depende, va a gustos, ¿no? Y el precio de la JRL de esa afeitadora yo creo que es válido, es bien válido, por ende se van a encontrar prácticamente lo mismo, simplemente que acá cuesta 40 euros menos, pero ya saben que es una que viene acá de China. Si es recomendable la JRL para ti, vayan a ojos cerrados. Les estoy diciendo, esta es una de las mejores afeitadoras que yo he usado, pero ya saben, como siempre hay un pero, nada es perfecto. Y siguiendo con los materiales, la parte interna de aquí es magnética, se ataca así, vean, se pega de esta manera, ok. Se pega de esta manera. Yo dije ataca porque aquí atacar significa pegar en italiano, no sé, me confundo, no sé si la palabra justa es que se pega de esta manera, se cierra de esta manera, ok, vean, ok, y veamos, se cae, si se cae, pensé que no se iba a caer, ok. Bueno, aquí tiene, no sé si se logra ver. Ahí como se ve, tiene la parte magnética. El interruptor de encender quizás puede ser que se encuentre no tan cómodo, digamos. No es incómodo, pero quizás no es tan cómodo como la mayoría que lo trae acá. ¿Okay? Si lo hubiese tenido aquí lo trae la JRL, por cierto, aquí en la parte central. Esta lo tiene un poquito más abajo. No es incómodo, mi gente. Lo que pasa es que al ser este material un poco bien liso, o sea, es bien suave, bien sutil, podríamos quizás, si no estamos muy atentos, podríamos tener un poco se puede deslizar de las manos, digámonos, al estar así y encenderla acá se podría deslizar un poco, pero eso suele encontrarle, como se dice, la quinta pata al gato, ok, y son detalles y yo tengo que decirle todo. En esta parte trae esto, igual que las máquinas, vean, igual que las máquinas Medshow trae esto. Este es un sello de reconocimiento de Medshow que le coloca a todas sus máquinas esto. Bueno, no a todas, pero a la mayoría. Estos puntitos que ven también son de las Medshow, las clásicas, ok, Medshow M5, M6, la M8, la M9, que por cierto, la M5 es el clipper, que estaba primero, ¿no? La M6 es el trimmer, este es el M7,
Y el M8 es el clipper nuevo, el último que tiene Medishow, el más caro de la marca, con base de carga que son completamente de metal como esto. Y también el trimmer es el M9. Y ahí están, tienen una fila ahí. Y por cierto, la última es la Medishow M10, que esa fue la primera que yo tuve. La marca Medishow fue la que me incentivó para abrir el canal, trayendo la Medishow M10, que no existía ningún video en español, pues yo fui el primero que traje esa máquina en español para el canal de YouTube. Por la parte de abajo vemos que aquí tiene escrito 6.5 watts de potencia. Está aquí el modelo M7 y unas letras en China que la verdad no sé qué significa. Por la parte de acá, esta parte es solamente un adhesivo que se le puede sacar, y esta parte no se puede sacar, son sus letras chinas, que la verdad a mí me gusta cuando traen su sello ahí con sus letras chinas, porque sabes que viene allá, no estás tratando de copiar nada de otro lado. En esta parte de aquí también tiene los puntitos aquí. Ahora vamos a proceder a abrir esta parte, que la verdad no sé si se logra ver el video, no sé por qué se ve oscuro mis manos. Bueno, vamos a abrir, que yo ya la he usado. Una vez que la abrimos, parece que no la había usado. Está completamente limpio. Qué extraño, ¿no? Porque ya la he usado. Ok, no se puede ver la cuchilla. No se puede ver porque para ver la cuchilla tengo que sacar esto, me imagino. Bueno, seguramente les dejaré videos por aquí o algo para ver mejor, porque en este momento está así. Por cierto, esta afeitadora trae un poco de grasa blanca que yo no la he usado todavía, para colocar aquí en esta parte, aquí en este plástico de aquí, para que vaya suavizando ahí. Que esta grasa blanca la tenemos que tener nosotros normalmente ya en la estación para colocarle sea a los clippers que a los trimmers, y ahora acá también a la afeitadora, ¿no? Porque vean cómo funciona, ¿no? De esta manera. Ven que no tiene los resortes aquí, tiene esos imanes ahí que va a hacer un contacto donde va a ser difícil que se pegue esto con la otra parte. Vean, si yo la acerco para pegar, vean lo que pasa. Ok, no se va a pegar porque hay que hacerlo con un poquito de fuerza. Vean. Ok, para abrirlo no hay que aplastar en la parte de abajo, sino un poquito más arriba, como para esta parte así. Ok, escuchen esto. Ok, dirán, sí, no se escucha mucho porque está sin el cabezal, pero vamos a poner el cabezal. Vamos a colocarlo así. Escuchen ahora. ¿Quieren tener una referencia? Les voy a traer una referencia. Quien ya tiene una Rebel, quien ya tiene una Valentine Cool, quien ya tiene una Pot Barber, hay una diferencia en sonido. Les digo algo, no hay que dejarse engañar por el sonido creyendo que no es potente, porque el sonido es bajísimo. Es la afeitadora más silenciosa que yo he usado. Sin embargo, marca los 8000 RPM utilizando la aplicación de Jiri. Y por cierto, para los que me siguen preguntando qué aplicación se usa para controlar los RPM, yo tengo en mi canal un video específico cómo hice a descargar la aplicación de Jiri, y ahí pueden ver, donde también creo que le hago limpieza al clipper o a la afeitadora, no recuerdo bien. Vayan a buscarlo a ver en mis videos y ahí está, ¿no? La máquina afeita muy bien, solamente que como es nueva, yo tengo como que mucha confianza al pasar una afeitadora, porque he llegado quizás a molestar a alguien con esta aquí por apoyarla mucho, ¿no? Entonces con esta aquí ya tengo un poco de miedo. Con todas las afeitadoras que me vienen después de ese ya tengo un poco, no voy con la misma confianza. De todas maneras, aquí hay que apoyar un poco más de lo normal, pero cuando corta se escucha. Escuchen esto. Ok, se escucha cuando va cortando los pelitos, se siente, y no sé si a algunos de ustedes también le causa satisfacción al escuchar cuando sea cualquier herramienta que tengas, clipper, trimmer o afeitadora, cuando se escucha que va cortando el cabello,
me causa mi sensación. No sé si soy solo yo o también algunos de ustedes. La hoja es muy fina aquí y pues eso hace que la mallita vaya bien. Yo siempre me corto el cabello yo mismo y la utilicé. La verdad que se siente muy suave, es muy sensible a la piel. Me ha gustado muchísimo, por eso digo, quizás la dejo para mi uso personal. La voy a recomendar al 100%. La voy a recomendar mucho. La voy a recomendar. Es una afeitadora que en cuanto a materiales, en cuanto a silencioso, en cuanto a ergonomía quizás no está al 100%, pero no está mal. En cuanto a funcionalidad, muy bueno. Todo está muy bueno aquí por ese precio. Hay cosas que se pueden encontrar tipo esta, la Pot Barber, que cuestan menos, pero la calidad de esta es otra cosa. Es otra cosa. El Medishow siempre hace las cosas bien, todas niveladas, ¿no? A un 90%, 85%, todo lo hace bien. Todo, motor, batería, cuchilla, todo lo que hace lo hace bien a un 85%. Hay otras, pues que la verdad, otras marcas que hacen las máquinas, digamos, que hacen quizás un buen motor y una cuchilla mala. Una buena ergonomía y un sonido muy malo, y siempre van así, ¿no? Medishow es una que hace todo al 85%, lo hace muy bien, tiene un buen equilibrio en cuanto a sus herramientas que producen. Me ha gustado muchísimo la afeitadora, la voy a recomendar mucho, mi gente, vale la pena. Y si alguien tiene la posibilidad de comprar la JRL en vez de esta, vayan tranquilamente porque es la misma. Se ven muy elegantes, sea esta que la JRL, se ven muy elegantes. Se dieron cuenta, por cierto, que tiene una sola lámina aquí y es más gruesa que una lámina normal, ¿no? Una lámina de las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, de las Babyliss, de la Andy. Esta es más gruesa, es como del tamaño de una de la Bill Pro, esa pequeña. También es como una de las afeitadoras de la Lence Pro. Vean, por cierto, aquí está. Vean que cuánto es más gruesa. Es bien gruesa. De todas maneras, a mí no me resultó incómodo en las partes aquí arriba de las orejas, pero quizás sí sea incómodo para aquí en la parte de arriba de los bigotes, o depende quién la usa, ¿no? Pero que sepan que es para afeitar toda la parte de la cabeza normal, no es para de definiciones pequeñas por ahí, ¿entienden? No es para eso, obviamente. Esta malla aquí es muy grande. Y ahora yo les digo que es recomendada. Si alguien tenía dudas en comprarla, es recomendadísima. Es muy buena, tiene todos sus puntos donde deberían estar. A mí me ha gustado mucho. No sé si la use para trabajar o la tenga para mí personalmente, porque me ha gustado mucho. Es bien elegante, mi gente. Los materiales son de lo mejor que yo he usado en una afeitadora. Y no se siente tan pesada, el peso, o sea, está bien. Respecto a una afeitadora de la Babyliss, en la de metal, esa pesa bastante. Esta de aquí no se siente tan pesada. Eso era todo, mi gente. Espero les haya gustado el video. Como siempre ya saben, buen like, buen comentario y nos vemos en el próximo video.